En las antiguas tierras de México se contaba la leyenda de la Tlanchana, una deidad acuática de extraordinaria belleza. Su cabello largo, como las enredaderas del bosque, y sus ojos brillantes la hacían la más encantadora de todas las criaturas. Cuenta la leyenda que la Tlanchana era la guardiana de los secretos del agua y que su canto, suave como el murmullo del agua, tenía el poder de seducir incluso a los corazones más endurecidos. En las noches de luna llena, emergía de las profundidades, cubriendo al espejo de agua con un manto de misterio y encanto. Una mañana, muy temprano, un joven campesino que todos los días iba en busca de su sustento, caminaba a las orillas de la laguna, cuando de pronto escuchó por primera vez el melodioso canto de la Tlanchana. Hipnotizado por su belleza, se acercó a la orilla y la vio. Una hermosa mujer flotando sobre las aguas. Con una gracia sobrenatural, quedó cautivado por la enigmática deidad. Intrigado por su belleza, no pudo resistirse a su canto y se dirigió hacia ella a pesar de las advertencias de los sabios ancianos del pueblo, ya que desde siempre se había contado la historia de una misteriosa mujer que salía de las aguas a defender lo que era suyo. Hasta hace algún tiempo aún se escuchaba de avistamientos. Se dice que su cantar se mezcla con el susurro del agua. Extrañamente, las víctimas siempre son hombres. Tal vez la Tlanchana continúe esperando pacientemente. En San Miguel Almaya, las leyendas son parte de nuestra identidad. Cada abuelo, cada tía, cada niño tiene su versión. Pero la Tlanchana tiene algo que la hace ser aún más especial. El agua es el elemento más importante para nuestro pueblo. Nuestros ancestros se establecieron cerca de la laguna, moldeando nuestra cultura y nuestra forma de vivir. La Tlanchana es la protectora de este precioso recurso, la madre que habita en las aguas. Es el ser que nos une con nuestra naturaleza. Pero poco a poco hemos perdido este acercamiento con nuestras raíces. Se ha ido olvidando el significado ancestral de lo que este ser representaba. Y muestra de esto son los desafíos que nuestra comunidad está enfrentando. La urbanización desmedida, la escasez de agua potable y la acumulación de la basura en nuestros espacios naturales. Aquí es donde la creatividad y el trabajo comunitario cobran importancia. Por medio del arte, decidimos tomar la iniciativa para intervenir en estos problemas, principalmente la basura. El arte nos permite transformar el entorno. Colaboramos en una serie de obras inspiradas en la figura de la Tlanchana, o sirena, como es conocida popularmente, y así exploramos su significado y lo adaptamos a una realidad moderna. Un contenedor escultórico para evitar que la basura llegue al interior de la laguna y así fomentar el manejo correcto de los residuos, además de un mural que representa la tradición oral a partir de imágenes para las nuevas generaciones. Una canción original, inspirada en la leyenda, que a su vez dio origen a un videoclip donde personas sin experiencia de la misma comunidad y unidos por el orgullo de nuestras raíces, dieron vida a esta historia, que forma parte de la memoria colectiva de todo un pueblo. El arte comunitario fortalece la identidad, entonces se convierte en el medio perfecto para inspirar la preservación y el cuidado del medio ambiente. Oigan, fuerte el aplauso. ¡Qué hermoso trabajo! Gracias. Bueno, casi nos hacen llorar. Vamos, toda esta transición de contarnos la leyenda que es el regalo del pueblo, de la comunidad de ustedes para los mexiquenses, esta tradición oral, con preservar a través de este movimiento que están haciendo
un cuerpo de agua que incluso para nuestros antepasados no solamente era para tomar agua, eran lugares sagrados, eran lugares importantes. Sí. Cuéntenme, por favor. Pues mira, nuestra comunidad es indígena. Entonces, pues es muy común que en nuestro día a día se sigan realizando prácticas que nuestros antepasados pues practicaban. Y pues muchas veces no sabemos de dónde viene ¿De dónde provienen? de dónde Sí, provienen estas, pues todas estas prácticas. sí, Entonces ahí es donde entran las leyendas. Yo soy una apasionada de las leyendas Sí. que se cuentan en mi comunidad, porque pues es un pueblo lleno de misterios. Y pues la Tlanchana es, como lo dijimos en el video, la vemos todavía como esa conexión con la madre naturaleza. así Y es. pues nuestro trabajo como colectivo es buscar la manera de que estos lazos permanezcan, de que, pues sí, invitemos a la gente de alguna manera a cuidar lo que tenemos. A respetar también Exacto, sí. este lugar tan hermoso, tan sagrado, esta laguna. Me encantó el proyecto de transformar un contenedor a un personaje de la leyenda de la comunidad, ¿no? Justo por eso la idea de retomar pues la forma de Tlanchana para que fuera una forma de incentivar el correcto manejo de los residuos que se generan alrededor de la laguna, principalmente, y su cuidado. También se hizo una serie de murales que incentivan igual el cuidado del agua, como en esa idea de verlos diariamente y nos sentamos comprometidos como pueblo de cuidar pues todos esos toda la naturaleza que todavía tenemos ahí en la comunidad. Es impresionante, de verdad que me encantó este concepto porque ustedes mezclan, repito, la tradición, pero también el cuidado del medio ambiente y es una forma muy lúdica de enseñarle a la comunidad sin regañarla, Sí, al claro. más bien orientarla a través de su tradición, que es lo que les gusta. Sí. La verdad es que es un trabajo impresionante, no sé si quieran también comentar o agradecerle quién hizo toda esa idea, porque a mí me explotó la cabeza al momento de ver la animación y llevarlo a la realidad con los actores. Pues todo esto es un trabajo comunitario, todo el proceso, o sea, desde escribir los guiones, grabar, la música, absolutamente Hasta todo. canción hay, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. Entonces, pues el cortometraje, no es cierto, es un videoclip que Videoclip. acompaña la canción. Ya. Se hizo con gente de la comunidad, que en realidad no son actores, que no han tenido experiencia alguna, ni siquiera con cámaras. Mira. Entonces, es un trabajo muy bonito donde obviamente nadie recibe un pago como tal, simplemente es lo que nos mueve, es ese Apoyar. orgullo de nuestro pueblo. Así es. Entonces, sí, es un trabajo muy duro, donde, por ejemplo, en esas grabaciones, desde las 4 de la mañana hasta las 6 grabando seguido, Claro. pero es muy bonito al final ver cómo nuestro pueblo es reflejado pues en distintas formas. Y te digo que cada una de estas producciones se hace con todos juntos. Pues hoy llegamos a muchas personas a través de la televisión con este hermoso contenido y ojalá se quede como ejemplo para muchas regiones de México el evitar contaminar nuestros cuerpos de agua, nuestras zonas boscosas y trabajar en esta asociación entre la cultura y la preservación del medio ambiente. Muchas felicidades de nuevo. Gracias a nuestros amigos de Colectivo Cantos del Maya de San Miguel Almaya. Nos acompañó Paola Olivares y Adrián Casa Real. Un abrazo enorme a este gran equipo. Hacemos una pausa y regresamos. Tenemos más en Emocionate.